Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Los Evangelios de Font Lucifer, su programa Hablemos de Historia. Hemos hecho así algunos recuentos rápidos de los años de nuestra época independentista acá en nuestra República de Colombia. Como siempre es bueno aclararle a las personas que nos ven que cuando acá hablamos de Colombia no nos referimos a la actual Colombia que todos conocemos. Para nosotros, Colombia abarca lo que muchos han denominado por ahí como la Gran Colombia, que va desde Macuro, allá en las costas de Paria, en Venezuela, hasta las tierras andinas, en Loja, la frontera con el Perú, lo que hoy en día es en el Ecuador. Nuestra Colombia grande, nuestra patria grande, cuya capital era Bogotá. A esa es la Colombia a la cual nosotros siempre nos referimos acá en el programa y de la cual hemos estado hablando en Hablemos de Historia últimamente. Eh, por allí hicimos un resumen largo del año 26, que fue el año 1826, que fue un año sumamente importante. Los acontecimientos que se dieron, los inicios o conatos de separación de uno de los departamentos de la Patria Grande, y obviamente pues hubo muchas preguntas y como le he respondido pues a algunos amigos que me han hablado al respecto, le digo, mira, obviamente no podemos resumir en media hora, en 45 minutos, todo un año de acontecimientos y sucesos. Vamos a ir haciendo una serie de programas para ir desglosando, pues, prácticamente hechos puntuales que ocurrieron durante ese año, poco a poco, y iremos explicando, pues, cada uno de ellos. Simple y llanamente lo que hicimos fue un resumen del año, como el que vamos a hacer ahora, el año 1828, que fue un año prácticamente crucial. Digamos, fue el año donde se gestaron las tormentas que dieron al traste con la República y donde se dieron unos acontecimientos pues que no tuvieron marcha atrás en las rencillas, en los rencores que nos llevaron a la disolución, prácticamente por malos entendidos. Obviamente no vamos a explicar todo, como ya les dije, en tan poco tiempo. Vamos a hacer un resumen a lo largo de los acontecimientos del año. Y ya otros programas que iremos haciendo, vamos entonces a hablar puntualmente de cada uno de los acontecimientos. Por ejemplo, en el año 27 fue la Gran Convención. Prácticamente habría que hacer unos 3 4 programas para hablar de la Gran Convención en Ocaya. El año 28 también se dio pues la conspiración septembrina, ya prácticamente a finales de año. Se dieron los famosos juicios sumarios para los conspiradores. Se dio el nombramiento del libertador Simón Bolívar como dictador en Bogotá. Se dieron los sucesos de Petare en Caracas nuevamente. Hubo los problemas de los levantamientos de las tropas auxiliares en el Perú, y así sucesivamente pues hubo problemas otro tanto con el mariscal de Ayacucho en Bolivia, que hicieron pues prácticamente del año 28 un año interesante a nivel histórico, un año rico en información, un año rico en acontecimientos que llevan a cualquier cantidad de capítulos y nos tomaría una eternidad explicar todos los hechos que ocurrieron, porque hablamos así de una vasta región, prácticamente casi todo el continente suramericano, porque hablamos desde Bolivia hasta las costas del Caribe venezolano. De manera que, pues, entrando ya en el tema, recordemos que para el año 28 ya Bolívar estaba entre nosotros. Bolívar estuvo en Caracas, regresa de Lima, es llamado pues por algunos sectores del país por los motivos de la que hablamos en el año 26, de la insurrección de Páez, de la llamada de Páez al Congreso y no asistió, y el levantamiento así de algunas tropas. Bueno, todos esos acontecimientos los aplacó el Libertador cuando llegó. Estuvo reunido con Páez, aquella famosa reunión en Puerto Cabello, luego en Caracas donde le entrega la espada. Se aplacan las cosas, regresa Bolívar a Bogotá
y se dan los sucesos pues que llevan a la gran convención. Es importante, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros no podemos hablar de historia pensando como pensamos hoy en día para poder explicar los acontecimientos. El historiador investiga, estudia la historia según lo que tiene, las herramientas que tiene, según los materiales didácticos que consigue en las bibliotecas, en las hemerotecas, etcétera, hace una interpretación de lo que tiene, del material que tiene, y luego lo expone, y eso es lo que enseña, eso es lo que transmite, y eso es lo que aprendemos en los colegios, en las universidades, etcétera, porque no hay un proyector con la máquina del tiempo que le enseñe a los alumnos los acontecimientos en vivo, porque por eso lo llamamos historia, porque son cosas que ya pasaron. Sobre todo esta que estamos hablando del siglo, un par de siglos atrás, ¿no? Pleno parte final del siglo XIX, nosotros no tenemos la verdad en la mano, no hay así algo que diga que 100% los autores o los actores actuaron de tal o cual forma, porque sí, no tenemos esa verdad. Podemos hacer suposiciones, podemos indagar, podemos dar conceptos que nosotros creamos que son pues la razón por la cual las personas de aquella época actuaron de tal manera, pero no tenemos la verdad en la mano, y es así una gran preocupación porque hemos visto así muchos. También hicimos un programa de los historiadores de bolsillo que les recomiendo lo vean, porque ahí pues hablamos mucho y uno lo ve en las redes sociales, sobre todo estos predicadores que hablan de la historia como que si estuvieran hablando de una canción de Michael Jackson. Eso no es así. La historia es una ciencia, la historia es algo serio. El estudio, la comprensión de la historia es lo que nos hace a nosotros tener un mejor futuro, no cometer los errores del pasado y tratar de tener un mejor desarrollo para la sociedad en los días venideros. De manera que no podemos malversar los hechos que acontecieron, y mucho menos cuando son hechos de una trascendencia tan importante como fueron los hechos políticos, los hechos sociales que nos llevaron a ser lo que somos. Nosotros venimos de 300 años prácticamente de esclavitud, por llamarlo de esa forma tan fuerte, porque la colonia para nosotros, a diferencia de otras colonias, para nosotros la colonia prácticamente fue una esclavitud. De esa esclavitud saltamos a una guerra terrible, la peor guerra, si hacemos una compensación porcentual en cuanto a las guerras que hemos visto en los últimos siglos, comparada con la guerra de independencia de nosotros en la América del Norte, de la América del Sur, es pues una guerra, la peor de todas, ¿no? Una guerra, como bien lo dijo así aquel famoso decreto, una guerra a muerte. Años de guerra-muerte, esa guerra no concluyó, esa guerra se subdividió en guerras de guerrillas, y hasta el sol de hoy, pues lamentablemente todavía tenemos guerrillas en muchas partes de Colombia. De manera que todos esos sucesos hay que analizarlos, hay que entenderlos, hay que explicarlos de manera seria, de manera objetiva, tratando de atinar o tratando de llegar lo más próximo a la verdad, pero siempre aclarando a la audiencia, a los alumnos, al que te escucha, al amigo, que es tu posición frente a los hechos que investigaste. No es la verdad absoluta. Esto no es matemática, que 2 y 2 son 4. Aquí, en la China, en Japón y en la Luna. Esto es materia interpretativa. Bien, Bolívar entre nosotros. Bolívar regresa del Perú y pacifica a Venezuela, regresa a Bogotá, y hay un ambiente, hay una atmósfera hostil que él mismo muchas veces lo dijo, ¿no? Lo comentó. Él comentaba, el Libertador comentaba cosas así, palabras más, palabras menos. A todo el mundo se le permite en este país expresarse, a todo el mundo en este país se le permite dar opiniones y presentar proyectos de leyes, menos a mí.
El Libertador, estando en el sur, estando en Perú y en Bolivia, crea la famosa Constitución Boliviana, una obra de arte, una obra maestra. Que qué lástima que realmente nosotros no la adoptamos en su momento, los hombres de poca visión de la época no supieron comprender de qué se trataba la Constitución Boliviana. La mayoría de nuestros jurisconsultos y la mayoría de nuestros hombres de Estado pensaron de que la Constitución boliviana era un artificio legal que creó el Libertador para coronarse emperador, para perpetuarse en el poder y para llevarnos pues a otra monarquía. De ahí se desataron cualquier cantidad de demonios, sobre todo en Venezuela. Y pues él se quejaba siempre de eso, decía, pero es que yo no estoy tratando de imponer nada, yo no vine a Colombia, no regresé del sur a Colombia a imponer. Obviamente era su proyecto, obviamente la constitución boliviana era su niña preferida, era una creación que para él consideraba pues que era algo perfecto y que era la mejor manera de sacar al país de la crisis existencial en que estaba y de lograr esa transformación que mientras él estuvo en la guerra nunca la pudo hacer el presidente encargado, que fue transformarnos de esclavos de 300 años de dominio español a ciudadanos de una nueva nación. Eso no es así tan sencillo. Mira, una de las cosas que se dio cuenta el Libertador y eso es uno de los porqué de la Constitución boliviana, es que nosotros no estábamos preparados para ser lanzados en una democracia. El pueblo, es que ni siquiera todavía hoy en día lo estamos, después de 200 años. Un conglomerado de personas, porque ni siquiera tenía el concepto de nación, éramos súbditos. Si tú agarrabas a cualquier persona de lo que hoy en día es Venezuela, Colombia o Ecuador, en 1819, 1820, y le preguntabas qué era, evidentemente te iba a decir, yo soy de Caracas, yo soy de Bogotá, yo soy de Tunja, y soy súbdito del rey de España. Soy español por ende. Más que todos los blancos criollos y las altas esferas, porque los pardos, los zambos, pues no tenían el dominio de esos conceptos para empezar, porque ni siquiera sabían leer ni escribir. De manera que las partes de la sociedad, las partes que componían la sociedad, que sí tenían acceso a ese conocimiento de razas, de clases, que tenían acceso a los libros, a las noticias que venían de afuera y que estaban un poco más culturizados, sí dominaban toda esta terminología. Entonces, un pueblo, un conglomerado de gente acostumbrado a obedecer ciegamente a un rey versus la muerte, porque no había otra, era calabozo o muerte. Si tú pues te convertías en un hereje porque hablabas en contra de la corona, si blasfemabas en contra del rey, ahí te caía la Inquisición, la iglesia y todas esas cosas que conocemos de la época de la colonia, de la época de la esclavitud. No había libertad de expresión, no había prensa, todos esos conceptos que hoy día conocemos. Imaginemos, por ejemplo, ahora lo que vive Venezuela, lo que vive Cuba. En Cuba, en Venezuela, Nicaragua, que son el triángulo del mal, hoy en día, en el año 2022, la gente vive coartada, no tiene libertad. Si tú en Venezuela se te ocurre pararte en la Plaza Bolívar y gritar Maduro es un sinvergüenza, te cae el SEBIN y te meten preso. Otro tanto en La Habana y otro tanto en Nicaragua. Te meten preso o te desaparece. Bueno, eso es más o menos lo que pasaba en la época de la esclavitud. Tú no te podías parar así en plena plaza mayor en Bogotá y pegar 4 gritos y decir que el rey de España, porque todo el mundo te iba de mal. Inmediatamente te iban así a caer las autoridades, te iban a poner unos grilletes y te iban a meter preso, y si no te iban a fusilar o te iban a ahorcar, o peor aún te iban a desmembrar y iban a colgar tus partes en los diferentes lugares de la ciudad, porque eso era lo que se estilaba en la época, ¿no? Entonces, era prácticamente un conglomerado de personas, porque ni siquiera podemos hablar de sociedad, un conglomerado de personas en diferentes lugares que iban y venían, que no tenían ninguna otra función en su vida que trabajar y pagar impuestos. Eso era todo lo que había, trabajar y pagar impuestos.
de repente una que otra parte de la sociedad tenía así ya algunos beneficios, los blancos, la aristocracia, ya después, como en todas partes del mundo y como en cualquier sociedad actual, siempre hay un grupo privilegiado que goza pues de algunos beneficios que la mayoría no tiene. De manera que todo este conglomerado de gente que no tenía ni siquiera la más mínima noción de qué era la libre expresión, de qué era ser venezolano, de qué era ser colombiano, no había, no había sentido de pertenencia. El mismo Libertador, cuando escribe su famosa carta de Jamaica, lo primero que hace es presentarse. Yo, Bolívar, nació en Caracas, no habla de Venezuela. La Capitanía General de Venezuela era un ente ficticio. No había un sentido de patriotismo entre los colectivos que hacíamos vida en esa época. Por eso hay muchos historiadores de bolsillo que caen en esa obtusa definición de que no, porque es que los venezolanos durante la independencia y había una enemistad porque Santander veía mal a los de acá y Páez le llamaba reinosos y tú sabes, todas estas cosas que nos pasan en la televisión hoy en día, en donde estos historiadores de bolsillo tratan de hacernos creer que había una rencilla por nacionalismo. No, es que no se dio porque Páez no quería que la capital de la Gran Colombia fuera Bogotá porque él era venezolano. En esa frase hay 200 errores. Páez no era venezolano, era llanero. Considerado a la distribución geográfica de la época, Venezuela, Apure no pertenecía al departamento de Venezuela, Apure pertenecía al departamento de Orinoco. Ya por ahí tenemos un gran error. Segundo, Páez le importaba tanto Caracas como Bogotá, para él era indiferente porque lo que importaba era sus llanos, el Apure, el Guárico, Calabozo, eso era más o menos el círculo donde él se movía. Ya por ahí tenemos otro error. La capital de la Gran Colombia o de Colombia se dio en Bogotá por circunstancias, porque se iba a hacer una nueva ciudad que iba a estar en las cercanías del estado Zulia, según lo que se había acordado en la convención del año 21, en la Villa del Rosario de Cúcuta, pero por la guerra no se dio. Luego hay otra gente que no, es que la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, la constitución del 21, la gente no la quería en Caracas porque la gente no estaba representada y los ecuatorianos. Eso también es mentira, inventan así todos estos cuentos. Obviamente hubo representación, no hubo una gran representación de diputados en la convención de Cúcuta del año 21, donde se hizo nuestra primera constitución y la mejor que hemos tenido, porque todavía la zona del norte del departamento de Venezuela estaba en plena guerra con España. Pero sí hubo representación, igual que del Ecuador. No, que es que los venezolanos nunca tuvimos de acuerdo con eso porque no hubo representación. Pero ¿y Ecuador? ¿Qué pasó con Ecuador? Lo que hoy en día es Ecuador. Ecuador sí, de verdad, no tuvo ni un representante. Y ellos aceptaron la constitución. ¿Ves? Porque era algo para el beneficio de todos. Entonces, todas esas rencillas que tratan de inventar estos historiadores y no sé dónde las sacan, porque no hay pruebas, no existen. Mira, yo he estado en cualquier cantidad de bibliotecas, hemerotecas. He leído cualquier cantidad de libros de la época, no libros posteriores, libros de la época, los periódicos, las gacetas oficiales. Y yo nunca, créame, llevo más de 15 años en esto, he sentido que leí algo original de la época en donde yo palpe ese desprecio porque este era de allá o este era de aquí. No, eso lo lees tú o lo encuentras tú en los libros a partir del siglo XX para acá, donde los historiadores de bolsillo interpretan así estas cosas y hacen ver que había una rencilla por territorialidad, por nacionalismo. Eso es totalmente falso, eso no existía. De manera que para el año 28 el ambiente estaba caldeado por la sencilla razón de que el Libertador había aplicado la Constitución boliviana en el sur. Cuando regresa ya a hacerse cargo del poder efectivo en Bogotá, se encuentra con este ambiente hostil, con que nadie quería nada con él, con que ni siquiera le hicieron un recibimiento como se merecía, porque había un poco de chismosos y el periódico era una barbaridad y hacían cualquier cantidad de comentarios que él quería ser un emperador, que él se quería coronar rey. Bueno, yo lo único que hice fue proponer
de proponer a imponer, hay un abismo. Entonces, poco a poco se fueron aclarando las cosas. Él resignó el mando, no se lo aceptaron, no le aceptaron la renuncia, asumió el poder, pero sí existía pues la rencilla con algunos leguleyos por motivo de la constitución boliviana. Este fue prácticamente el eje central de donde se degeneró y poco a poco se fue degenerando la república. Confusión, tal vez, pero más que todo, más que confusión, otra vez recordemos que la mayoría de la gente, y esto es muy importante, no sabía leer ni escribir, gente manipulable, gente que no estaba acostumbrada a la libertad. 300 años de esclavitud. De repente te sueltan y te dicen, ahora podéis hacer lo que os plazca. Te vuelves loco, no sabes cómo reaccionar, no sabes. Cuando ayer no podías salir a la calle y gritar porque te llevaban preso, te engrilletaban y te mataban. Luego, antier tampoco, porque había una guerra, y ahora terminó la guerra, ahora sí puedes salir a la calle y puedes gritar. Entonces, ¿qué gritas? No sabes ni siquiera qué vas a gritar y todavía tienes miedo de salir a gritar porque no estás acostumbrado. Y aquí ya es otro factor que entra a jugar un papel súper importante en todos los acontecimientos, y es la psicología individual y colectiva que muchos historiadores no toman en cuenta cuando explican la historia. El factor psicológico es importante. No hay historia sin psicología y viceversa. Estamos hablando de seres humanos que tienen dinámicas individuales y colectivas. Y esa dinámica es automáticamente contraria a el hecho de que eran esclavos versus el hecho de que ahora son libres. Son psicologías y dinámicas totalmente distintas que hicieron como una explosión de repente. De repente te soltaron, te sacaron de la cárcel y te soltaron y te dijeron haz lo que te dé la gana. ¿Y tú ahora qué haces? Entonces, de paso, la mayoría no sabe leer, no sabe escribir, vienen estos leguleyos, escriben así dos o tres cosas en la prensa y ahora se desatan y hacen lo que le da la gana. Primero no había prensa y la prensa que había era la prensa de la corona. No había prensa libre, digo. Era la prensa de la corona y eran edictos reales y decretos y todo esto emanados de la autoridad y de la fuente que venía de España durante la época colonial. De repente esto se deshace. Empiezan a salir periodiquitos, los toros de fucha, el republicano, el colombiano, el conductor, el amanuense, el aurora. Empiezan a darse cualquier cantidad de periódicos, panfletos. La gente viaja a Europa, trae imprentas. Hay imprentas en Bogotá, hay imprentas en Tunja, hay imprentas de Caracas. Cada quien imprime lo que se le da la gana. Y se desata una guerra en los periódicos sin ningún tipo de regulación. Es prácticamente una guerra a muerte tan en tinta, así como lo fue en espada, en el campo y en los terrenos. Bueno, ahora se desata una guerra a muerte en tinta, el Libertador es un tirano, la Constitución boliviana, el Libertador va a regresar con las tropas y se va a hacer el poder. El que sabe leer y escribir, que es la minoría, entra en pánico. Y recuerden, no sé si lo saben, en aquellas épocas en algunas ciudades había el lector público que pegaban un bando, pegaban así algún bando, pegaban publicadas las noticias en las calles y llegaba alguien y se paraba y las leía para que la gente entendiera, porque la gente no comprendía lo que estaba en ese papel porque no sabía leer. Entonces la gente que no comprende lo que dice el papel y que alguien se lo está leyendo y se lo explica a la manera que le dé la gana, evidentemente no le está explicando, no, es que es una constitución que hizo el Libertador para aplicarla en la república nueva que se creó en el sur, llamada Bolivia, o en aquella época Bolívar, la República de Bolívar, y también para aplicarla en el Perú, pero eso va a ser discutido. No, o sea, directamente viene el Libertador desde el sur a imponer la constitución boliviana, se quiere coronar emperador, quiere ser rey, nos quiere devolver otra vez a la colonia. Esto crea un choque emocional en la gente. El héroe
que los libertó, de repente se desaparece por 3 4 años, porque el Libertador estuvo 3 4 años peleando la guerra en el sur, y en el país, en nuestro país, en Colombia, el que gobernaba era Santander, y Bolívar quedó como una figura decorativa. El Libertador prácticamente pasó a ser un cuadro decorativo porque la autoridad real la ejercía el vicepresidente. Entonces, pues para muchos la figura del Libertador era utópica, había muchos detractores, había mucha gente que le tenía envidia, mucha gente que le tenía rabia, había mucho gente buscando que no regresase por ambición, por poder. Santander tampoco hizo una administración muy bendita que digamos, hubo vicios de corrupción, hubo gente que hizo grandes negocios, hubo empresas que hicieron, para esa época, agarraron concesiones, la concesión de navegación en el Magdalena, la concesión de vapores en el Orinoco, la explotación de las minas, el agro, hubo así, empezaron a llegar las delegaciones diplomáticas con las cuales se hizo negocio, y la figura de Bolívar se veía entonces como que el hombre de la guerra, César. Viene César con las tropas y va a pasar el Rubicón y se va a acabar sin todos estos beneficios que hemos obtenido con el vicepresidente, que es el hombre de las leyes, que es el hombre culto, que no está pendiente de espadas, sino de libros, y pues era un peligro inminente, creado por una rumorología falsa, intrigante, en la mayoría de las ciudades del país. Caracas, por Antonio Leocadio Guzmán, por Páez, por Peñalver, por Pínola, por Peña, este famoso Peña, el que hemos hablado por ahí de él en algún programa. En Bogotá también otro tanto por los adeptos a Santander, por Florentino González, por Luis Vargas Tejada, por el clan de los Azueros, en Quito por Flores, por los Calcerín. Sucesivamente así pasó en todas las ciudades. Y el año 28, pues cuando el Libertador llega, es un polvorín. Un polvorín que termina con una explosión en donde pues prácticamente la única opción que quedaba era una convención. Entonces pues se hace el llamado a la gran convención para tratar de calmar los ánimos, para ver qué era lo que se iba a hacer con la Constitución. El Libertador presionó fuerte, sí, era su derecho, estaba en su derecho porque aparte de ser presidente era un ciudadano. Y otra vez, como él mismo lo dice y como lo hemos dicho antes, ¿cuál es el problema de que cualquier ciudadano presente un proyecto de ley? Presentar un proyecto de ley no significa imponer. Eso lleva un proceso legal desde aquella época, desde la época de Roma, lleva un proceso legal, no se impone, se discute, se aprueba, se vota y se sanciona. Entonces, el hombre como ciudadano trata de hacer que su proyecto sea aprobado, convence a la gente, habla con la gente, da su opinión. El hombre es un hombre de influjo, un hombre que tiene una palabra que convence a cualquiera, una mirada penetrante. Mucha gente habla de que cuando se paraba frente al Libertador le temblaban las piernas. El hombre era uno de esos personajes con influjo, uno de esos personajes con un don de la palabra y de la mirada que te hacía dudar hasta de tu propio ser. Tenía esa virtud, como la han tenido muchos otros líderes a través de la historia. De manera que, entonces, pues, se llama a la convención. La convención, pues, también habría que hablar de ella en varios capítulos, porque es así bastante complicado lo que ocurrió en la convención, los pormenores. Se escogió la Villa del Rosario de Cúcuta, una ciudad bellísima que le recomiendo a quien no la conozca que la conozca, que viaje por esos lados, porque todo lo que la rodea pues es bellísimo, bellísimo. Y era el punto céntrico, ¿no? Entre los departamentos del norte, los departamentos del sur y el departamento de Cundinamarca. No llegaron todos los diputados, hubo diputados que murieron en el camino, hubo diputados que no llegaron, hubo problemas con los pagos, hubo diputados que se costearon el viaje, hubo así, no había dinero. Eso era otra cosa que se encuentra el Libertador en el año 28 cuando llega, que no hay dinero, no hay dinero. Ojo, es importante porque el Libertador no llega en el 28 del sur, el Libertador llega antes, pero
recuerden que el Libertador se viene del sur, está un par de meses aquí en la capital, en Bogotá, y se vuela para Venezuela a calmar a Páez, a calmar a los venezolanos, y después luego ya regresa efectivamente a finales del 27 a Colombia. Y en el 28 ya está ejerciendo el poder como presidente constitucional con Santander como vicepresidente. Pero estamos hablando de meses, ¿no? No estamos hablando de años, estamos hablando de unos pocos meses que el Libertador apenas está. El hombre llega y se encuentra con todo esto que estamos hablando, de estos ambientes, este ambiente hostil, el caos, acaba de pacificar Venezuela, se levanta el Perú, hay problemas con las tropas auxiliares, tiene un círculo vicioso y un círculo enconado en su contra en la propia capital, los periódicos son un relajo, no hay dinero, Santander gastó los dineros, se acabaron los empréstitos, se terminaron los empréstitos, se malversó mucho dinero, otro dinero se gastó innecesariamente. Santander, durante los años que estuvo en el poder, hizo una regadera de nombramientos de funcionarios públicos. Eso por ahí lo mencionamos en algún programa. Si tú tomas así las gacetas oficiales de la época, la Gaceta Oficial de Caracas del año 1825, la Gaceta Oficial de Quito del 26 o la misma de Bogotá del 27, y tú ves en cada gaceta durante todo el año se nombra prefecto del departamento de Mariquita con el auxiliar, con el secretario, con el tesorero. Se nombra juez tercero, cuarto en lo penal, administrativo y contencioso del departamento de Santa Bárbara de Barinas. Se nombra el diputado, nombra así el secretario general del departamento de Ambato. Y así sucesivamente. Era una regadera abierta, una llave abierta de nombramientos de la autoridad con el suplente. ¿Y de dónde salían esos salarios? ¿De dónde salía el dinero para pagar a todos estos funcionarios? Del Estado, obviamente del Estado, de los empréstitos, porque perdón, el dinero del Estado prácticamente salía del agro, el tabaco, el añil, el cacao, era el dinero, como llamamos hoy en día, pues lo que sería hoy en día el petróleo, el hierro y todo eso, en aquella época era el cacao, el añil, el tabaco, y pues los impuestos. Pero la mayoría del dinero durante la administración de Santander se despilfarró pagando funcionarios que eran innecesarios. Pero este hombre de las leyes, otra vez, también, y tampoco podemos culpar a Santander. Santander no se puso ahí porque él quiso. A Santander lo nombraron. Inexperiencia. Santander jamás había gobernado. Se duda de la capacidad de liderazgo de Santander. Se le llamaba cobarde. El negro Infante lo agarró por la pechera y siendo coronel y el general lo agarró por la pechera y le dijo, tú eres un cobarde, chico. ¿Ah? Porque Santander estuvo así metido así en algunos incidentes en la batalla del Pantano de Vargas, dice que le dio un ataque, que se sentía mal, le dio un cólico. Bueno, tal vez sí, tal vez no, otra vez, no tenemos la verdad en la mano. Pero los antecedentes de Santander no eran buenos. Y luego lo ponen a dirigir un país, porque el Libertador se va a pelear la guerra en el sur, él queda al frente de una nación con dinero, vienen los empréstitos, más dinero, y el hombre pues realmente pensando bien, ¿sabes? Pensando bien, no queriendo enlodarle el nombre, porque no es la idea de nosotros, no somos quienes, y al final del día es un héroe de la patria, y se le debe tanto respeto como al Libertador y como a Sucre. Y pensando bien, pues la inexperiencia lo hizo cometer errores en donde lo que al final del día se tradujo en pérdida de dinero del erario público. Entonces, bueno, todo este conglomerado de cosas en el año 28 las recibe el Libertador. El hombre llega al mando, no tiene paz ni un solo segundo. Cuando entra al Palacio de Gobierno en San Carlos, en Bogotá, no sabe ni dónde empezar, se reúne con sus edecanes y dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Si es que el relajo es tan grande que no sabemos ni por dónde vamos a comenzar. Vamos a comenzar por la economía, la deuda era brutal. Vamos a comenzar por la sociedad. Desde que desembarcó en Guayaquil hasta que llegó a Puerto Cabello, por todos los caminos era un desastre. A gente pobre, no había escuela, la miseria, todo lo que él dejó, que se suponía que Santander como presidente lo debería de haber arreglado en estos años que él estuvo peleando en el sur, no pasó. Entonces, pues, cuando él toma el poder, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Por dónde empezar?
Encima de eso está lo de la Constitución boliviana, tiene gente brava, están las tropas auxiliares en el Ecuador, en el Perú, que se levantan, tiene gente molesta porque piensa que él le va a cortar así la, la guanábana. Incluso cuando se da la primera sesión del gobierno, hubo diputados que no se presentaron por miedo, porque tenían miedo de que el Libertador les iba a hacer algo. Y él le manda así, él era jodedorcito, ¿no? Le manda uno de los de Cani a olear y le dice, no, dile a esa gente que venga, que yo no les voy a hacer nada, que se queden tranquilos, que ya el daño está hecho. De manera que puede ser un año 28 complicado. La convención fracasa. Se suponía que la convención era la oliva que traería la paz, que calmaría los ánimos. La convención debió de haber dirimido cuál iba a ser la nueva constitución, si se iba a adoptar la constitución boliviana, si se iba a adoptar una constitución que hicieron el partido nuevo compuesto por los adeptos al general Santander, encabezados por Vicente Azuero, uno de los hombres más nefastos de nuestra historia. Y se volvió otra vez al tema del federalismo, del centralismo, que había que quitarle poder. Todavía la convención estaba sugestionada por el tema de la constitución boliviana. Se creía en la convención, de hecho no querían, al Libertador le prohibieron que fuese a la convención. El Libertador no pudo ir a la convención, ni siquiera dar un discurso. Dice, mire señores, lo que yo quiero es explicarse. Ni como presidente, por ley no podía, pero ni como ciudadano, ni por cortesía lo dejaron. Obviamente no lo dejaron por una razón, lo que hablamos hace rato, el influjo que tenía. Santander y sus adeptos estaban asustados, tenían miedo de que si el Libertador se paraba en la convención y diera un discurso, todo el mundo se volcara a favor de él, porque el hombre tenía el don de la palabra. Y ellos iban a quedar perdidos y pues le prohibieron por todos los medios que se acercase a la convención de Ocaña. Él se establece pues en Bucaramanga, una ciudad próxima a la convención, y desde ahí se mantiene al tanto de todos los acontecimientos. Estando en Bucaramanga, se entera del fracaso de la convención. Otra vez no vamos a entrar en detalles de la convención porque sería muy largo. Los diputados que estaban en contra de la constitución que estaba proponiendo Vicente Azuero y los adeptos de Santander no querían aceptar la constitución, los choques eran muy fuertes, se llegó hacia palabras soeces, la convención se volvió un caos y los diputados se retiraron de la convención y con ello pues el quórum quedó fracturado, no había quórum para tomar decisiones y la convención se canceló. Sucedido esto, la noticia llega a Bogotá primero que a otros lugares, porque estamos prácticamente mucho más cerca de Bogotá que de Caracas y que de Quito, de las tres ciudades más importantes de la época. La noticia llega primero a Bogotá. El intendente de Bogotá, el general Pedro Alcántara Herrán, que luego sería presidente, junto con el general Mosquera, que eran parientes, él se casó con su hija. Para ese momento, ¿qué es lo que hace el general Alcántara Herrán? El general Alcántara Herrán se da cuenta de que esto va a traer un caos, convoca un cabildo abierto en la ciudad de Bogotá, llama al cura, llama a los padres de familia, reúne en la Plaza Mayor de Bogotá, tal vez unas 500, 1000 personas, no tenemos la cifra exacta, y explica lo que está pasando, explica el fracaso de la convención y propone que sea nombrado dictador el Libertador mientras se soluciona la crisis, porque prácticamente el país quedó acéfalo. Al fracasar la convención en donde se estaba jugando el destino de la constitución, prácticamente la constitución quedó inválida, porque no se definió nada, quedó en stand-by, quedó en el limbo. Por ende, la constitución no se sabe si está aprobada, si no está aprobada, si sigue vigente, si no sigue. El Estado, pues prácticamente es un Estado muy delicado porque no hay, prácticamente estamos como un Estado forajido sin ley para el momento. Hay un lapsus, un rompimiento. Entonces, Pedro Alcántara Herrán hace la solicitud al Cabildo Abierto para nombrar dictador al Libertador y que tome el poder completo mientras que cesa la crisis y luego deponga el poder ante el Congreso. El Cabildo Abierto hace un voto unánime, en donde el Libertador pues prácticamente queda nombrado dictador
y él no estaba en Bogotá, él venía en camino. Recuérdense que les dije que él estaba en Bucaramanga por el tema de la convención y cuando regresa de Bucaramanga a Bogotá se encuentra con esto. No solamente pasa esto en la ciudad de Bogotá, lo hace Flores en el Ecuador, lo hace Urdaneta en Maracaibo, lo hace Monagas en el oriente, lo hace Arismendi, lo hace Bermúdez y se llaman, lo hace hasta el mismísimo Páez, lo hace, hacen cabildos abiertos en las diferentes ciudades, las ciudades más importantes, pueblos más importantes del país, y es un aluvión de cartas que llegan a Bogotá con el pasar de los meses, van llegando. Recuerden que no había celular, no había fax y la correspondencia demoraba meses en llegar, pero a la final llegaron a Bogotá todas las actas de todos los pueblos en donde los pueblos manifestaban su voluntad de que el Libertador fuese nombrado dictador mientras pasaba la crisis por el fallo de la convención. El Libertador acepta, se proclama dictador y otra vez entramos en materia de interpretación. Lo que hoy en día conocemos como dictador, como Stalin, como todos estos sinvergüenzas, Fidel Castro, Chávez, todo eso no tiene nada que ver con el concepto de dictador como realmente es. La palabra dictador es una entidad creada por los romanos, donde un ciudadano cualquiera tomaba el poder, el Congreso le entregaba el poder para que solucionara una crisis temporal, una guerra, una intervención, una conmoción nacional, una conmoción interna. Este ciudadano, y era hasta heroico, tomaba el poder, cesaban las leyes, cesaban los congresos, la autoridad era depositada sobre esta persona solucionaba el problema o solucionaba el conflicto, y una vez solucionado el problema o el conflicto y que todo volvía a la normalidad, este ciudadano volvía a regresar el poder al Congreso. Eso era así muy usual en la época de Roma. Recordemos este famoso labrador que lo hizo. Y pues hay muchos ejemplos en la época antigua de esta función o de esta entidad de dictador. Que con los años se malversó y hoy en día tú dices dictador, inmediatamente lo primero que te viene a la mente es la basura de Chávez o la basura de Stalin o todos estos dictadores sinvergüenzas que lo que realmente eran unos sinvergüenzas asesinos. Pero en esa época todavía se mantenía la figura del dictador como una entidad, incluso hasta de honra para el ciudadano, que hacía un sacrificio por tomar esa posición, sacrificaba así todo y se encargaba a plenitud del poder del momento y de las circunstancias. Solucionaba y deponía el poder. Inmediatamente el Libertador acepta, seguimos en el año 28, el Libertador acepta la dictadura. Hubo gente que no le gustó, hubo gente que le gustó. Obviamente todos estos sinvergüenzas que estaban adeptos al vicepresidente no les gustaba la idea. Y pues esto tiene mucho que ver con la economía del país. El dictador pues automáticamente iba a tomar medidas, que de hecho las tomó y fueron impopulares. Pero como es todo en la vida, no puedes sonreír y que todo el mundo esté contento. Sonríes aquí, estos están contentos, pero a lo mejor estos no. Y si le sonríes a esto, entonces estos no van a estar contentos. Así es la dinámica social y así es la dinámica de la vida. El dictador, pues, reúne un congreso, un pequeño grupo de los que estaban con él, sus ministros, Estanislao Vergara, Restrepo, General Urdaneta, José María Gori, y crea pues un consejo de ministros, un consejo de Estado. En este consejo de Estado trazan los lineamientos de lo. Fíjense que era el dictador. El dictador convocó este consejo de Estado para trazar los lineamientos de lo que iba a ser su política. Ni siquiera lo hizo arbitrariamente, no, yo voy a hacer lo que me da la gana porque me acaban de nombrar dictador, ahora es aquí lo que yo digo. No. Miren hasta dónde llegaba el civilismo del Libertador. Él convoca, él le otorgan el mando y él podía hacer lo que quisiese. Tenía el mando, tenía el poder absoluto en la mano. Sin embargo, no lo hace. Sin embargo, lo primero que hace es convocar un grupo, un equipo de trabajo, y empieza a establecer los lineamientos y el tiempo que va a durar la dictadura. Él dice, bueno, vamos a mantener la mayoría de los artículos de la Constitución de 1821 de la Villa del Rosario de Cúcuta vigente,
y vamos a seguirnos rigiendo por ella, salvo en algunas excepciones que requieran mano dura o acciones inmediatas. El Consejo de Estado aprueba y él acuerda a devolver el poder ante el Congreso para el año de 1830, o sea, dentro de 2 años. Su dictadura tenía fecha de expiración en 2 años. Eso no ocurre con todos estos sinvergüenzas dictadores que malversaron la terminología y ahora pues cuando hablas de dictador todo el mundo se asusta, ¿no? Eso no era lo mismo que ocurría antes. De manera que pues al asumir el Libertador la dictadura prácticamente pues queda derogada la Constitución, queda derogado el Congreso, a Santander es destituido por muchas razones, que también podríamos hacer un programa de eso, pero entre ellas está, y yo creo que fue la gota que derramó el vaso para que el Libertador o cualquier persona lo hubiese depuesto el mando, es que en el Perú, otro país, hay unas tropas nuestras que había dejado el Libertador allá y que iban a regresar paulatinamente una vez que se hubiese instaurado el Congreso en aquel país. Esas tropas se levantan en contra de la dictadura del Libertador, supuestamente, y esa es la excusa que dan, en defensa de la Constitución abolida, la Constitución nuestra de 1821, y que el dictador, el tirano Bolívar abolió la Constitución, y crean así un complot, y el Perú amenaza con invadirnos, y el vicepresidente de nuestra república los apoya. En donde, ¿qué parte del hombre de las leyes entendió él bien o mal? ¿Cómo el vicepresidente de un estado va a apoyar un levantamiento de su propio ejército en otro territorio que tiene pretensiones de invadirnos? Inmediatamente el Libertador lo despidió, lo destituyó del cargo de inmediato como haría cualquier mortal. No es por, otra vez caemos en los historiadores de bolsillo. No, que el Libertador despidió a Santander porque eran los santanderistas y había un odio y él no quería nombrar al general Urdaneta, que era venezolano, porque el Libertador no quería nada con los granadinos y en la mayoría de los puestos tenía era puros venezolanos y empieza un complot y una novela y una intriga que es lo que ha creado la matriz de opinión nefasta, transgénera, misógena que tenemos hoy en día los unos contra los otros. Mira, tú te vas a comer una empanada donde una abuelita dice, ¿y esas empanadas son venezolanas o colombianas? Y la abuelita, ¡son venezolanas! Así como molesta, ¿no? Pues se pone, no, porque los colombianos quieren copiarse de nuestra... Eso es una matriz de opinión creada. Eso es inculcado. Nosotros somos lo mismo. En estas venas corren amarillo, azul y rojo desde Macuro hasta Loja. Y no solo en las mías, en las de todos. Somos un crisol tricolor. Pero estos historiadores, sin vergüenza de bolsillo, han logrado hacer ese efecto, han causado ese efecto en que tú hablas con alguien en tu propia familia. A mí me pasa. En mi familia me dicen que yo soy más colombiano, que yo soy venezolano. Yo nací en Caracas, San Bernardino. En mi familia me dice que yo soy Rolo, yo soy de Bogotá, porque me la vivo defendiendo a los colombianos. No, es que no es defender, es aclarar, es poner las cosas claras como son en la mesa. Somos lo mismo y el que diga que no esté equivocado en la vida, no conoce, el que diga que no viajó. O sea, el nacido dentro de este territorio que diga que no es... pero que no es igual al ecuatoriano o al venezolano, que el caraqueño, que el oriental, que el rolo, que el cachaco, que el tunjano, son diferentes, es porque no viajó, porque no salió a su casa, porque nunca se tomó la más mínima delicadeza de leer un libro. Y es ignorancia, lamentablemente es ignorancia, como el caso de la señora que le dice la empanada y dice, no, eso son venezolanos, no, eso es ignorancia, eso es dejarse llevar por los historiadores de bolsillo que lamentablemente no cumplen su función como debe ser. Bien, de manera que el Libertador ya constituido en dictador, lo cual otra vez le trajo muchos problemas a su imagen, pero básicamente por toda esta jauría de detractores que lo rodeaban, empieza a ejercer el poder efectivo en Bogotá y a tratar de salvar la República del naufragio en que estaba. Primero teníamos una deuda
inconmensurable, porque la administración de Santander, como dije anteriormente, se encargó de nombrar prefectos en la playa, diputados en las montañas y jueces en la selva, donde no eran necesarios. Teníamos una flota naval de bergantines, de fragatas, de palbotes, innumerable, con flota a bordo. Había capitanes, había capitanes de corbeta, había guardia marina, había el mantenimiento. Teníamos una flota que supuestamente era la flota que iba a liberar Cuba y Puerto Rico. Pues esa flota pues prácticamente consumía dinero, había que pagarla y los buques se estaban perdiendo. Bueno, el Libertador desmantela la flota, la manda a vender, empieza a sacar gente, ve las nóminas, y de dónde salió, y este alcalde, y empieza a sacar gente de la administración pública porque no se le puede pagar. Por el contrario, aumenta el ejército porque hay rumores de que España está reuniendo una flota en Cuba para atacarnos. Y eso no era falso, eso salió en los periódicos internacionales y por ende pues nosotros teníamos que prepararnos. Se hace un llamamiento, un nuevo alistamiento, entonces estos amarillistas, estos enemigos empiezan a decir que el dictador está llamando tropas para consolidarse porque quiere coronarse emperador y patatín patatán. Pero era porque había una eminente noticia de una nueva expedición española que iba a salir de Cuba a tratar de recuperar las colonias. Todo esto en el año 28. El Perú con guerras, a punto de invadirnos, el vicepresidente apoyándonos, estamos en un estado de dictadura, la convención fracasa y llega la guinda a finales de año, de este tormentoso año 28, llega la guinda o la última gota que hace que se derramen las pasiones, un atentado. Llega un atentado en contra de la vida del Libertador. Y otra vez, si hacemos cronológicamente un análisis de cuánto tiempo lleva gobernando, no llevaba ni siquiera un año en el poder. Ni un año, ni 6 meses llevaba ejerciendo el poder efectivo. Y ya hay un intento de asesinato. Cuando tú ves una situación como esta, ya automáticamente te das cuenta de que es por otros intereses y no realmente por la persona que está gobernando. Es que hay otros intereses, es que hay intereses de cualquier cantidad de índole, sobre todo económicos, ¿verdad? Gente que perdió contratos, gente que perdió trabajo, gente que ahora va a pagar impuestos y antes no las pagaba. Como todo pasa. Tú métete con quien quiera, pero no te metas con los poderosos porque automáticamente van a venir los problemas. En el año 1826, cuando envían el famoso decreto aquel por el cual se subleva Páez en Venezuela, cuando envían el decreto a Caracas de que iba a ser prácticamente una recluta, de que necesitaban aumentar el número de milicias y Páez desata así una recluta suelta en Caracas, nunca pasó nada. Pero ¿qué pasó? Que reclutó a 2 o 3 hijitos de papá y mamá. Y estos se quejaron con el intendente Escalona. Y el intendente Escalona los denunció ante el Senado, ante la Cámara de Representantes y ante el Senado de la Nación. Y la Nación llamó al general Páez a que rindiera declaraciones. Pero ¿por qué no pasó eso durante todos los meses anteriores? Porque no había tocado ningún hijito de papá y mamá. Cuando el general Páez tocó un hijito de papá y mamá, estos se quejan y se desató la pasión, se desataron las pasiones que se desataron, que llevaron casi a un rompimiento del país. Bueno, pasa lo mismo ahora. El Libertador crea decretos, toma acciones, muchos bolsillos, muchísimos bolsillos están siendo tocados y esto se desata en un intento de magnicidio, lo que se conoce hoy en día como la conspiración septembrina, la noche septembrina, la conjuración de septiembre, varios nombres. Y pues no es más que el intento de asesinato del presidente de la República, que era pues nada más y nada menos que el Libertador Simón Bolívar. Para eso también vamos a hablar, de ello también vamos a hablar en un capítulo, porque es interesantísimo, es muy apasionado y tal vez no nos alcance ni uno, ¿no? Y también hay muchas malversaciones y muchas especulaciones al respecto de la conspiración septembrina, la cual gracias a los dioses pues no tuvo éxito, el Libertador salvó la vida y pues pudo seguir estando entre nosotros.
y esa conspiración fracasó como debió de fracasar, porque si no hubiese sido un torrente de sangre inimaginable, una guerra civil de la cual todavía no hubiésemos escapado. La conspiración septembrina pues llega en la noche del 25 de septiembre de manos de unos civiles y unos militares. Ahora, si tú haces el estudio de quiénes eran cada uno de los personajes, te vas a dar cuenta de que era gente que realmente pues no estaba muy apegada a la ley que digamos, o de ciudadanos no muy dignos que digamos. El principal de la parte civil, nada más y nada menos que Vicente Azuero. No vamos a hablar de ellos porque sería extendernos mucho y estamos ya creo que llegando a la hora y ya creo que vamos a terminar. Lo vamos a dejar para después. Estaba Vicente Azuero, que era un sinvergüenza. Vicente Azuero, para que tengan una idea más o menos de quién fue, podríamos decir que es como el Jorge Rodríguez de aquella época. Luego tenemos a Florentino González, que presumo que era amanerado, un poco más. Y tenemos un par de franceses que eran espías españoles. Esa es otra parte, ¿no? Recuerden que había todavía mucho español por ahí remoloso en contra de la independencia y sobre todo en contra del Libertador. Había muchos españoles que seguían fieles al rey. Estaban todavía entre nosotros camuflajeados, pero odiaban profundamente nuestra emancipación. Y ellos también participaron en la noche septembrina. Un par de franceses, Sulaibar, Agustín Hormen, que eran así de unas logias de estas así tipo masonería, este tipo de cosas. Pedro Celestino Azuero, el hermano del otro Azuero. Pedro Carujo, un personaje nefasto, nefastísimo, venezolano, que bueno, se discute todavía si era español, parece que era español. Lo cierto que fue un militar, fue coronel, y él sirvió en el ejército realista, luego se pasó al ejército republicano y pues jugó un papel nefasto. Él fue el que mató al coronel Ferguson de un pistoletazo a mansalva, así a boca de jarro, cuando era su amigo incluso. Tenemos a Luis Vargas Tejada, que era el secretario de Santander y era el que iba a ser secretario de la legación en Estados Unidos porque Bolívar le perdonó la vida a Santander y luego mandó a Estados Unidos y iba a ser secretario. Perdón, le perdonó la vida, no, eso fue después de los juicios. Bolívar, después de Santander, es destituido como vicepresidente, lo pone así como para darle un cargo para que siga pues ejerciendo, porque había el sentimiento de amistad, fueron muchos años de amistad. Y lo nombra embajador en los Estados Unidos y su secretario era Luis Vargas Tejada. Luis Vargas Tejada era un secretario del Congreso. Este tipo es un poeta, él era poeta, un abogado poeta, y escribe una famosa, tristemente célebre poesía que decía algo más o menos así, a ver si la recuerdo porque yo de poeta nada. Ah, si a Bolívar la letra con que empieza y la letra con que termina quitamos, oliva de la paz encontramos. Lo cual quiere decir que al tirano la cabeza y los pies hay que cortar si una paz apetecible queremos hallar. Algo más o menos así, mira hasta qué punto de perversidad poética salió sacaron a hasta con poesía y todo, querían asesinar al Libertador. Porque ellos decían que era un dictador, había unos ojo, estamos hablando de muchachos de universidad, Florentino González, Luis Vargas Tejada, Pedro Celestino Azuero, todos eran de entre 20 y 23 años, 24 años. Creo que el mayor de ellos eran los franceses, Hormet y Sulaibar, que eran treintones, pero la mayoría eran unos muchachos alborotados que creían que iban a pasar, que era César y que ellos eran brutos y que iban a clavar el puñal en el corazón del tirano. Estaban así tal vez bajo algún efecto alucinógeno, quién sabe, porque hicieron así una conspiración de la noche a la mañana sin medir las consecuencias, sin tomar en cuenta lo que hubiese pasado si tienen éxito. Se presume que Santander sabía, otros dicen que no. Es una historia muy interesante a la cual le vamos a dedicar unos cuantos capítulos porque hay mucha tela que cortar, muchísimos libros, cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de evidencias
en los periódicos sobre la conspiración septembrina. Y bueno, prácticamente con esto se va cerrando el año. Estamos hablando que es en septiembre, la conspiración fracasa, el Libertador salva la vida. Manuelita Sáenz es nombrada la libertadora del Libertador porque es ella pues prácticamente quien lo salva al hacerlo saltar por la ventana. El que no conozca la ventana, le recomiendo que la visite, todavía existe, está ahí a una cuadra de la Plaza de Bolívar, en lo que era el Palacio de San Carlos, y hay una inscripción en latín que dice y narra la historia que por esta ventana saltó el padre de la patria y salvó la vida, ayudado por Manuelita, su fiel compañera y su amante de toda la vida, de sus últimos años de vida, perdón, al cual él le da el título de la libertadora del Libertador. Ya luego pues vienen los juicios. Evidentemente se quería, el Libertador renuncia, dice que ya está cansado de la ingratitud, que esto es una muestra evidente de la ingratitud, que él no quiere seguir, que ya hasta aquí llegó el río. Pero bueno, lo convencen, sobre todo por la inminente guerra con el Perú. Teníamos las tropas peruanas en la frontera que nos pretendían invadir. Y pues como guerrero al fin que era, vio primero la salud de la patria que su propia salud, ya muy deteriorada por cierto. Y continúa en el mando. Los juicios sumarios condenan a muerte a algunos. Hubo por ahí un par de condenados a muerte que me parece, desde mi punto de vista humilde y corto en experiencia, me parece que no debieron de haber sido, como el almirante Padilla, pero bueno. El general Urdaneta y el general... se me fue su nombre. El héroe de, el héroe de Ayacucho, fueron los jueces que tomaron esas decisiones, y si ellos tomaron esas decisiones, pues ellos sabrán. El general Córdoba, perdón el lapsus mental, el general Urdaneta y el general Córdoba fueron los jueces sumarios, junto con otros más, pero básicamente ellos fueron los que tomaron la decisión. Luego eso pasaba por el Consejo, pasaba por la revisión del Consejo de Estado. Tampoco fue que fueron unos juicios estalinistas que pégate aquí por estos fusiles. No, no, no. Eso es un proceso legal serio, con careos, con interrogatorios. Yo tengo, pues, voy a ver si les puedo dejar el link donde están los interrogatorios. Son como 800 páginas de los juicios. Interesantísimo toda la parte investigativa del atentado y los careos entre ellos, muy muy interesante. De manera que bueno, con esto se cierra el año, con este trágico intento. Llegaron comunicaciones de todo el país. Páez envió un comunicado increíble diciendo que si diciéndole a los conjurados que si ellos hubiesen tenido éxito, él hubiese desatado una furia de sangre desde el Apure, hubiese barrido con su sangre todas las tierras de Colombia. Hubo la iglesia, los pueblos, los colegios, todos se abocaron en torno al Libertador. Hubo prácticamente un 98% de los seres vivientes de este continente que estuvieron a favor del Libertador, respaldándolo, enviándole sus cartas, sus saludos, sus felicitaciones por haber salvado la vida, pues porque realmente este atentado no tenía ni pie ni cabeza. Fue una de esas cosas, uno de esos acontecimientos históricos que cuando le buscas la explicación no la tiene. Realmente no hay un motivo, no hay una explicación lógica coherente para que se haya llegado pues al extremo de querer asesinar al padre de la patria. Pero bueno, nuestra historia está minada de eso. Florentino González, uno de los autores principales de este atentado, Vicente Azuero, el principal, años después ocuparon cargos en los diferentes gobiernos. Pedro Carujo, el que entró a la habitación y el que le pegó el pistoletazo a mansalva al coronel Ferguson. Luego, en el año 1835, fue el que apresó al presidente Vargas y le dijo aquella famosa frase de que el poder es para los valientes, y el presidente Vargas, sabio como lo fue, le dijo: no, usted está equivocado, Carujo, el presidente no es para los fuertes, el poder no es para los fuertes, el poder es para los hombres justos. Este es mismo Pedro Carujo. Pedro Carujo intentó asesinar a dos presidentes, al Libertador y a Vargas. Este quedó libre gracias al sinvergüenza de Páez.
En fin, gracias por habernos escuchado. Sé que muy poco, pero estamos ya prácticamente en una hora de programa y no podemos seguir porque tampoco podemos hacer esto una novela. Y vamos a seguir más adelante contándoles las anécdotas del año 28 y pues segmentaremos en diferentes programas todos estos hechos que hemos narrado con mucho cariño para todos ustedes de parte de este servidor. Muchísimas gracias por seguir su programa Los Evangelios de Fon Lucifer. Siempre les recordamos, colombianos somos todos. Colombia nace en la península de Paria, en Macuro, y termina en los bellos Andes ecuatorianos en Loja. Y todos los que habitamos ese espacio terrestre somos hermanos. Buenas noches.